principio de los tiempos, los dioses construyeron su templo en la cima del monte Olimpo, cerca de las estrellas, mientras que los hombres vivían su vida abajo. Prometeo un día le robó el fuego a los dioses. Hizo mal, ya que los dioses se dieron cuenta y los dioses son muy poderosos. Le castigó atándolo encima del monte con una cuerda al aire libre y cada noche venía un águila con el hígado. Zeus le propuso un trato para que le soltase y se fuese libre, que le trajese a un solo héroe verdadero, con valentía y orgullo. Por la mañana, su hermano fue a visitarlo con su novia. Al verlo, se pusieron los dos a llorar, ya que en ese momento el águila le estaba comiendo el hígado. ¿Alguna pregunta? No. ¿Por qué robó el fuego Prometeo? Para que los hombres tuviesen más, que pudiesen hacer más cosas, cocinar y para que el frío. ¿En qué monte lanzaron a Prometeo? No, de Grecia. A un Cáucaso. ¿Y por qué le habían quitado el fuego a los hombres y quién? No, Prometeo le robó el fuego a los dioses para que pudiesen cocinar, quitarse el frío, pero los dioses se dieron cuenta y lo castigaron atándolo encima del monte. Vale. Y mitología griega, y tenemos con nosotros a la doctora estudiosa de los mitos griegos de la antigüedad grecolatina y que viene de la Universidad de Los Ángeles, California, y nos va a hablar de qué mito, por favor. De Teseo y el laberinto de Creta. De Teseo y el laberinto de Creta, cuando usted quiera, doctora. Vale. Con Europa tuvo 3 hijos. Vale. Uno se hizo el rey de Creta y se llamaba Minos. Vale. Minos, como era rico, era muy ambicioso. Y no, tiene un nombre que se llama Pasífae, ¿vale? Y él quería un varón para que era el rey del imperio de él. Y bueno, Pasífae, cuando se quedó embarazada, a Minos se puso muy feliz porque él ya decía que era el varón que él siempre ha querido y que le iba a dar toda la educación magnífica para que él fuera el rey de Creta y que enamoraba a las mujeres de Creta y a los hombres. Vale. Cuando dio a luz Pasífae, Minos se destrozó la cara porque salió un hombre con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Y él dijo que no quería ese hijo, que no era su hijo. Y ella le dijo que le iba a contar la verdad porque Minos le preguntó a ella, a Pasífae, que si le había puesto le había puesto los cuernos con alguien. Y Pasífae, pues llorando, le dijo la verdad y le dijo que hizo amores con un toro blanco que fue andando por la... no sé cómo se llama. Bueno, y por un amor. Y él dijo que no quería. Y bueno, después, como él lo tenía que esconder para que nadie lo viera, pues llamó a un hombre para que hiciera un laberinto para que cuando entrara la gente, pues nunca podía salir, no había salida. Y se llamaba Dédalo, el hombre. Vale, pues ahora cuando hizo el laberinto, metieron al Minotauro, que le pusieron así, y ya no había salida ahí. Y Minos cada año metía a 7 mujeres y a 7 hombres al laberinto y no sería comida, que era la víctima del Minotauro, el alimento de él. Vale, pues llegó a Creta un hombre que
se llamaba Teseo, que era el príncipe con más amigos. Y una mujer muy hermosa, muy bonita, que era, se llamaba Diana, que era la hija del rey. Cuando lo vio a Teseo, al príncipe, pues se enamoró de él. Y era que era muy guapo y que se enamoró de él. Y a él pues, le dijeron que tenía que ir al laberinto. Y pues fueron por las calles del pasillo de Onoso, que es el palacio donde se hizo el laberinto. Y después, pues, cuando ella se enteró eso, bueno, antes fue al calabozo, no. Antes Teseo estaba en el calabozo, antes de entrar. Y ella fue por la noche a casa de Dédalo, que es el que hizo el laberinto, a explicarle cómo podía salir de ahí, a salir. Y él dijo que con un hilo de seda y una espada de oro podía salir de ahí. Y ella fue al calabozo donde estaba Teseo y se lo dijo. Y después cuando ya entró, pues él como que hizo lo que le dijo ella, que usara eso. Y Teseo enganchó el hilo de seda en la puerta del laberinto. Y pues, cuando acabó ya, pudo salir. Y ella estaba allá afuera, y cuando se vieron, pues le dieron un abrazo y fue su primer beso. Un aplauso. ¿Por qué decidió esconder y no matarlo? Porque así fue lo que dijo. Porque dijo que era su hijo y que es mejor esconderlo que matarlo. Yo no sé, yo sé la respuesta, pero no sé. ¿De quién era hijo de Minos? Es que no sé. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Que en realidad, ¿quién era el puro blanco? ¿A quién le recordó Minos la historia de estos dos hombres? No sé. Es que no me acuerdo. No sé. Aplausos. De los 3 hijos que tuvo Europa, uno llegó a ser rey de Creta. Se llamaba Minos y tuvo 2 hijas con su mujer Pasífae. Aunque la quería muchísimo, su mayor deseo era tener un hijo varón, para después nombrarlo heredero de su imperio. Cuando se enteró que Pasífae estaba embarazada por tercera vez, él presintió que era el hijo que tanto había deseado. Pero cuando Pasífae iba a dar a luz, pues se dieron cuenta que era la criatura con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Y entonces Minos le preguntó a Pasífae que con quién la había engañado. Ella tuvo que confesar la verdad y dijo que la había engañado con un toro blanco. Entonces Minos presintió que podía ser un dios. Y él no lo quería en su familia, y al hijo se le empezó a llamar el Minotauro. Entonces Minos habló con un arquitecto, el mayor arquitecto de la ciudad, que se llamaba Dédalo, para construir un laberinto del que nadie pudiera salir jamás. En cada año mandaba a 7 personas a alimentar al Minotauro. Y de ahí no salían porque se morían porque no había salido. El siguiente era el príncipe de Atenas, que se llamaba... Y pues era el siguiente. Él estaba muy tranquilo porque él confiaba en él mismo. Y la hija de Minos, que se llamaba Ariadna, pues cuando lo vio se enamoró de él. Y ella estaba sufriendo porque no quería que Minos, que muriera en el laberinto. Y pues entonces habló con Dédalo para preguntarle qué era lo que podía hacer para salvarlo. Y el Dédalo le dijo
que lo que necesitaba era un hilo de seda y una espada de oro. Entonces se la dio al príncipe y fue adentro con la espada de oro y el hilo de seda. Y cuando salió, pues salió vivo, había derrotado al Minotauro y los dos se besaron por primera vez y se fueron juntos a Atenas. Una pregunta. Un aplauso. Ah, Pero no me la di. una pregunta. ¿La pregunta? Sí, el dios que embarazó a la mujer de Minos, el hijo de... Sí, ¿Cómo, qué dios era? Zeus. Vale, ahora sí. Hércules era un niño muy fuerte, o sea, que nació como que, digamos, que era muy fuerte. Y pues una serpiente fue una vascuna, como que a matar. Y pues él, como era mucha fuerza, como lo destruyó y hizo un nudo, y pues eso, que era muy fuerte. Luego, una vez quiso matar a la hidra de Lerna, que era como una serpiente con muchas cabezas, que vivía dentro de una cueva. Y pues la quería matar, pero para espantarla de la cueva para que saliera afuera, le tiró una flecha con fuego y salió afuera y estuvo combatiendo con ella mucho tiempo. Y cuando ya no podía más, una diosa le susurró al oído que matara la cabeza de oro, que la arrancara. Y pues él no sabía cuál era porque todas eran iguales. Y un rayo de luz le dio la cabeza y ya le brilló la cabeza, entonces la mató. Y con la cabeza la enterró en un hoyo muy profundo y ya no dio más problema. Fin. Bienvenidos a este segundo día del ciclo sobre los mitos griegos. Tenemos el placer de contar con nosotros al emérito profesor de literatura griega antigua, don David Cordero, que nos va a hablar de un mito muy importante. ¿Cuál es ese mito, don David? Apolo y Dafne. Muy bien, pues cuando usted quiera, doctor. Apolo era un dios griego que él era un poquito borde. Y un día que estaba paseando por el bosque, se encontró con el que lanza la flecha así para Moeses. Y como él era muy borde con el del amor, ese le dijo: el del amor, nunca te enamorarás y nunca te querrás. Y nunca te querrán, coño. Y a decirle eso, Cupido le dijo a Apolo: yo nunca me enamoraré, y se empezó a reírse. Y después de decirle eso, Cupido le lanzó una flecha a él hacia el corazón. Y después le lanzó otra a una ninfa, pero la punta era de diamante. Y al ser de diamante, le hacía totalmente un rechazo hacia Apolo. Apolo se enamoró de la ninfa y Dafne no quería ni verlo, le daba asco. Y Apolo, cada vez que la veía por el bosque, se paraba a observarlo. Hasta que un día que Dafne pasó por su lado, Apolo le dijo: ¿quieres casarte conmigo? Y Dafne empezó a correr porque ella no quería estar a su lado. Y Apolo la siguió por todo el bosque. A Dafne le dolían los pies de correr y tenía espinas en los pies clavados. Así que en un lago cercano se fue a tirar y le dijo: padre, ayúdame, y la convirtió a Dafne en árbol. Y Apolo, al llegar por detrás, se cogió el árbol y se lo llevó. Don Domingo, que nos va a hablar de un mito importantísimo. Cuando usted quiera. Hércules, la hiedra de Lerna. En un tiempo en que los dioses abundaban para verse sobre los humanos, abundaban los héroes, seres con capaces extraordinarias que ponían todo su valor y fuerza en defender al mundo. Entre ellos destacaba Hércules, un ser que era capaz de derrotar a todo un ejército él solo, e inmejorable en la lucha y el manejo de las armas. Hércules mostró su valentía desde pequeño, cuando dos serpientes se lo acercaron a la cuna para matarlo, pero él, en vez de asustarse, la estranguló y hizo una trenza.
Muéstrala. La trenza de las serpientes, claro. Hércules había salvado el mundo una mayoría. Por ejemplo, mató a un ser nacido en el infierno, con más de 50 cabezas, parecido a una serpiente y con 2 colmillos. Un ser que se alimentaba de vacas y ovejas y que vivía en el lago de Lerna. Tenía un aliento tan venenoso que cualquiera que lo respiraba moriría. Pero Hércules, valiente, viajó a Lerna para acabar con su vida. Cuando Hércules ya se encontraba a su guarida, una cueva a las orillas del lago Lerna, lanzó una docena de flechas prendidas de fuego a la cueva. A los pocos minutos el aire de la cueva se volvió irrespirable y hizo que la hiedra saliera furiosa y lanzó su aliento venenoso. Pero Hércules revisó, se puso un trapo en la nariz y boca para evitar respirar aquel aliento. Empezó atacándole con el mazo de olivo y siempre llevaba encima, golpes tras golpes, pero no hacía nada, tras que sus escamas parecían piedras. Rápidamente Hércules pasó a la espada con la que consiguió cortarle una cabeza, pero no sirvió de nada porque le salió otra tres. Hércules, sin rendirse, consiguió cortar otra cabeza, pero volvieron a salir de otras 3. Hércules ya prácticamente casi rendido, se preguntaba ¿cómo podía acabar con un ser tan monstruoso? ¿Qué debía hacer? ¿Acaso era su destino acabar ahí? Pero de repente escuchó una voz: corta la cabeza de oro. Hércules seguirá a todos lados y no había nadie. Se preguntó si el esfuerzo le estaba haciendo delirar, pero de repente voy a escuchar esa voz y le digo: soy la diosa Atenea y he venido para decirte que corte la cabeza de oro y acabara por fin con ese monstruo. Hércules hizo una vista previa y no vio ninguna cabeza distinta, pero tras un buen rato y un rayo de sol que iluminó su cabeza, consiguió cortarla, acabando así con la vida de la hidra y enterrándola sobre la roca más pesada para que no volviera a ver la luz. ¿Alguien tiene una pregunta? Dime tú. ¿Cómo se llamaba el martillo con el que lo mató? Tiene nombre, es martillo de olivo. Muy bien, un aplauso. A ver, la serpiente. Las armas de los dioses griegos. Doña Estela, que viene con su sudadera, dice, de los ángeles, pero de los ángeles del cielo, porque ella tiene vida aquí, allá y en todas partes. Y nos va a hablar sobre un mito muy famoso sobre el que lleva investigando desde hace tiempo. ¿Cuál es ese mito? De Deucalión y Pirra. Muy bien, pues vamos a escuchar este mito sobre la creación de Deucalión y Pirra, cuando usted quiera. Un día los hombres guerreaban y Zeus se enfadó un montón y envió un diluvio. Ese diluvio era tan grande que acabó con toda la persona, todo lo humano y todo lo que había en la tierra. Solo sobrevivieron 2 personas, Deucalión y Pirra, ya que construyeron un arca. Pasaron 9 días y el diluvio acabó. La diosa Temis le dijo que si querían que renaciesen las personas de la tierra, tenían que coger los cuerpos de sus madres y cargarlos sobre su espalda y tirarlos para atrás. Pero ellos no querían hacerlo porque no querían desenterrar a sus muertos. Y entonces se taparon los ojos, o sea, pensaron mucho, ¿no?, en qué podían hacer y todo, porque ellos querían que volviesen a renacer las personas, pero no querían pues desenterrar a sus muertos ni nadie. Entonces cogieron piedras, cerraron los ojos y las tiraron para atrás. Y así renacieron pues mujeres, hombres, niños y todo lo que había en la tierra. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Quién les dijo o por qué construyeron el arca? No me acuerdo.
Oráculo. No. Un aplauso, un aplauso. Otra pregunta, entonces, vale, tenemos otra pregunta. ¿A quién se le ocurrió tirar las piedras para atrás y por qué? A Deucalión, pues porque no querían desenterrar su antepaso. Ya está. Bien, desde la Universidad de Harvard tenemos el placer de contar hoy con nosotros al eminentísimo doctor don Eulogio, que nos va a hablar sobre un mito importantísimo en la actualidad. ¿Cuál es ese mito, doctor? Hoy os voy a hablar de Deucalión y Pirra. Deucalión y Pirra, cuando usted quiera. Cuando la caja de Pandora salió, los hombres empezaron a guerrear entre sí por todas partes del mundo. Así que Zeus se enfadó y como advertencia, primero empezó a lanzar rayos, pero un día se hartó, entonces mandó un diluvio que duró 9 días y 9 noches, en el que eliminó a todos los hombres de la faz de la tierra, pero solo sobrevivieron 2 personas, Deucalión y Pirra. Deucalión y Pirra sobrevivieron gracias a Deucalión, que era el hijo de Prometeo, así que fueron a ver a Prometeo al monte Cáucaso para verlo, y cuando lo vieron, pues Prometeo se lo estaba comiendo una águila del hígado, y entonces Prometeo le dijo a su hijo Deucalión que iba a pasar algo malo, y le dijo que tenía que seguir sus instrucciones y que tenía que hacer un arca para poder sobrevivir a aquella catástrofe. Así que Deucalión hizo una arca y la llenó de alimentos para ir con su esposa Pirra para aguantar esa catástrofe durante 9 días y 9 noches. Que algunas veces cuando iban había remolinos y se tenían que agarrar a la proa del barco. Y cuando terminó estaban al pie del monte Athos, que al subir se dieron cuenta de que no quedaba ningún hombre más en la faz de la tierra. Entonces Pirra se echó a llorar, pero Deucalión se encontró con un templo de los dioses a la diosa Temis, diosa de la justicia, y le fueron a preguntar qué debían de hacer. Cuando la pregunta tardó en llegar, así que le dijeron cuando llegó la pregunta le dijeron que tenían que lanzar los huesos de su madre atrás tapándose los ojos porque no podían ver tal cosa. Cuando salieron de esto no sabían qué hacer, porque si desenterraban los huesos de su madre, los dioses del inframundo se enfadarían y no se creían que los dioses lo hubiesen dicho que hiciesen un delito. Entonces, después de tanto pensar, Deucalión le dijo a Pirra que se tapase los ojos y que cogiese la roca, que pudiese y la lanzase para atrás, y se lo taparon. Y de cada roca que salía, de la forma de la roca, salía un hombre de Deucalión y una mujer de Pirra. Sí. Deucalión cuando se dio cuenta de lo que tenía que lanzar. O que se tenían que tapar con una venda los ojos para que saliesen más personas. Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar del mito griego de la caja de Pandora. Hércules, un día antes de enviar a Prometeo al Olimpo, fue a visitar a Hefesto, su hermano, que era el rey, y le pidió que hiciera a una chica igual que Afrodita, diosa del amor, para enamorar a los hombres, ya que había robado el fuego y condenarlo. Hefesto dijo que sí, la hizo, le dio todos los dones y sentimientos humanos, y justo antes de darle el soplío que le daría la vida, Hércules dijo, Zeus dijo, no, espera, se lo quiero hacer yo, y antes de eso le dio el sentimiento de la intriga y le puso una caja dorada que siempre llevaría con ella. Y después de soplarle y cobrar vida, la envió a la casa de Epimeteo, el hermano de Prometeo, que a pesar de que él le había advertido que no se casara con ella, lo primero que hizo fue casarse. Y un día Pandora no aguantaba más, tenía mucha intriga de abrir la caja, pero se resistió porque Zeus le había dicho que no lo hiciera. Entonces sí, pasó la vida y un día no podía más y la abrió. Y cuando la abrió,
vio que eran todos los pecados humanos. Después de eso todos los hombres empezaron a pelear. Zeus le dijo que parasen, pero no lo hicieron. Entonces extinguió la raza humana a falta de 2 titanes, que eso ya es otro mito, yo no me voy a meter ahí, que lo va a contar a los compañeros y pues ya está. Si alguien tiene una pregunta, ¿qué? Perdón, sí. ¿Algo más había dentro de la caja? ¿Había algo más dentro de la No, caja? eran todos los pecados que había, por eso todo el mundo empezó a pelear. Era ira, odio. Ya está. Vale, ¿No hay más preguntas? vale, un aplauso. Hércules era un héroe. Era un héroe. Un héroe. Cuando era un niño, 2 serpientes le intentaron estrangularlo, pero al final él estranguló y hizo una trenza. Él cogió a Calar con Hidra de Lerna. Era un monstruo que estaba en el pantano. Wizard, ¿cómo era ese monstruo? ¿Qué característica física tenía? ¿Tenía el mismo número de cabezas que todos No. nosotros? ¿Cómo era? Tenía más. Más cabezas. Tenía 10 cabezas. por ahí. ¿Y qué pasaba con las cabezas? Porque cuando se la cortaba le salían 3 más. ¿Y cómo pudo Hércules acabar con la hidra entonces? Pues a martillar. A martillazos primero. ¿Y luego? A hacha, maestra. Con el hacha. ¿Alguien le ayudó? ¿Alguien le dio algún consejo? No, tú crees que no. Luego veremos a ver. ¿Vale? ¿Y cómo acabó con ella? Sí. ¿Había algún punto débil de la hidra que era el mortal para darle ahí? No. No. ¿Algo más que nos quieras contar? No. Pues despídete ya. Bueno, así es Hércules. Un saludo y hasta luego. Un aplauso, un aplauso. Un momentito, doctor, que le presente. Tenemos con nosotros aquí al catedrático de literatura comparada grecolatina, don Jaime Toro, que nos va a hablar un poquito. ¿Cuál es? El rapto de Europa. Cuando usted quiera, doctor. Europa era hija de Agenor y Telefasa, hermana de Camo, era una princesa fenicia. Un día cuando estaba con sus compañeras en la playa, Zeus se enamoró de ella y se transformó en un toro blanco. Se transformó en un toro blanco tan manso que Europa se acercó y puso flores sobre y se montó, se atrevió a montarse. Zeus saltó y se atrevió a llevarle a la isla de Creta, donde tuvieron muchos hijos como Sarpedón y Minos. En la orilla del Mediterráneo reinaba un hombre llamado Agenor. Agenor tuvo cinco hijos y una hija. Esa hija hermosísima se llamaba Europa. Cuando nació Europa, Agenor no dejaba Europa salir sola porque pensaba Agenor que todo el mundo se iba a enamorar de ella. Solo la podían ver los dioses. Zeus, el más poderoso de todos, se enamoró de ella. Un día Europa, paseando con las amigas por la playa, cogiendo flores de un matorral, creo que era, de un matorral, vio un rebaño de bueyes al fondo. Eran como 20 o 30. Y al extremo había un toro blanco. Europa salió corriendo hacia él y lo empezó a acariciar. Europa se veía tan confiada que cogió, le hizo un collar de flores, se lo puso, le cantó una canción, se montó encima y hubo un temblor en la tierra, el toro se fue corriendo mar adentro y llegaron a una isla. Esa isla se llama Creta. En la isla el toro
le dijo la verdad que era Zeus. Y desde ahí pues ya tuvieron 3 hijos y Zeus se fue y volvió para Olimpo. Muy bien. De la Universidad de Yale tenemos con nosotros a la doctora Lucía, que nos va a hacer una exposición sobre su último artículo publicado en diversas revistas de difusión científica y humanística. Cuando usted quiera. El rastro de Europa. Agenor tenía 3 hijos y una hija, que se llamaba Europa. Era hermosísima y el padre la protegía para que nadie se enamorara de ella. Solo la podían ver los dioses. Y un día Zeus se enamoró de ella. Un día estaba con sus amigas por la playa paseando y a lo lejos le llamó la atención un rebaño de toros. Y lo que más le llamó la atención fue un toro grande. Se acercó y empezó a acariciarlo. Y se montó en él y le hizo un collar de flores. Empezaron a pasear por la playa y de pronto vino un terremoto. Entonces el toro se adentró en el mar y la llevó a una isla llamada Creta. Entonces allí Zeus se rebeló y tuvieron 3 hijos y les regaló la isla. ¿Alguna pregunta? Segundo turno para el catedrático de la Universidad de Sevilla, don Pablo, que nos va a hablar de los mitos griegos. En este caso, ¿de cuál, Pablo? De Deucalión y Pirra. De Deucalión y Pirra. Cuando usted quiera, doctor. Deucalión era el hijo de Prometeo, el titán que le robó el fuego a Zeus. Zeus un día mandó un diluvio a los humanos. La humanidad se extinguió menos Deucalión y Pirra, que era el hijo de Prometeo y la esposa del hijo de Prometeo, Deucalión. Esos sobrevivieron porque el padre, como podía adivinar el futuro, sabía que iba a venir un diluvio y les dijo que construyeran una barca con comida para que se acabara el diluvio. Cuando se acabó el diluvio, después de 9 noches, Deucalión embarcaron en una isla y encontraron un templo, fueron a rezar al templo y la diosa le dijo que tenía que tirar los huesos de su madre para que renazca la humanidad. Deucalión no quería hacerlo porque era profanar las tumbas y Dafne tampoco. Pirra. Me he liado. Pirra. Después Deucalión empezó a tirar piedras y si las tiraba él salían hombres y si las tiraba ella salían mujeres. Y tiraban piedras grandes y cuanto más grande era la piedra, más grandes salían los hombres. ¿Dónde encallaron el barco? No es el nombre de la isla. David. ¿De quién salían las mujeres y de quién los hombres? ¿Qué? ¿De quién salían las mujeres y de quién salían los hombres? Ya lo he dicho, de Deucalión salían los hombres y de Pirra salían las mujeres. Si tiraban una piedra pequeña o algo Sí, salía. ya lo he dicho, que si salían contra más grande era la piedra, más grande salían los hombres, contra más chica era la piedra, más chica salían los hombres. ¿De quién salía Canino? ¿Cómo? Se llamaba la diosa. Ni idea. Última pregunta, Adriana. ¿Por dónde tiraba la piedra para que saliera la mujer y los hombres? Por detrás de ellos, ¿Pero por dónde? Por ¿Sobre la- qué? por la espalda. Pues ya te ha dicho. Vale. Un aplauso, por favor.